Ok. ¿Qué ustedes ven ahí en esa imagen, en esa pantalla? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué aparece? Un doctor explicándole al niño y a su madre quizás el procedimiento para tomarle una radiografía completa. Sí, exactamente. Exacto. Y lo más importante es una resonancia que se le va a hacer ahí, tú sabes, por el tipo de que ustedes ven que como un medio túnel, es una resonancia. La radiografía es un proceso un poquito más, menos aparatoso, pero también es una imagen, no importa. Lo importante es que le está explicando. Ahora miren, esto, ¿qué se refiere? ¿Qué dice ahí? Relación de la edad con la radiosensibilidad. Explíqueme qué quiere decir eso. Que los más jóvenes son tal cosa y que los de más edad son tal cosa. ¿Quién me Yo le explica? puedo decir ¿Cómo no? Dígame. que los jóvenes son más susceptibles a la radiación que los más Eh, adultos. Exactamente. Eso es, o sea, eso es lo esencial, que debemos tratar de ser más cuidadosos y tener mayor control de las radiografías que se vayan a hacer, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes, usar más protección. Ese es el concepto global. Eso es lo que ustedes deben tener siempre en la cabeza. Muy bien. Lo vamos a ir viendo por detallito y cositas de esas, pero más o menos. Periodo de latencia, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? El periodo de latencia, periodo latente. El periodo que transcurre durante la exposición de la radiografía o tomografía hasta que aparezca en la pantalla. Periodo de latencia se refiere, Doctor, dime, puedo decir, claro, ese es el tiempo transcurrido desde la exposición de los rayos ultravioleta, desde los rayos X hasta la aparición de los síntomas, ¿no es? sí, pero, o sea, por ejemplo, en una enfermedad, ¿qué es periodo de latencia? Periodo, Periodo de vida. ¿cómo? Periodo de latencia, en este caso, se refiere, para ser un poquito más preciso, el periodo de tiempo que transcurre cuando tú te expones a los rayos X o a cualquier tipo de radiación y cuando aparecen los efectos. Es decir, Pero eso fue lo mismo que yo dije. no, sí, pero no. Explícame otra vez lo que tú dijiste, vamos a ver. Yo dije que era el tiempo transcurrido desde que el individuo se exponía a los rayos X Ajá. hasta la aparición de los síntomas. ¿De cuáles, O de cuáles síntomas? los síntomas o sea, la enfermedad causada por los rayos. Ahora sí estamos hablando, ahora estamos aclarando. O sea, en el supuesto caso, periodo de latencia o periodo latente es el tiempo que transcurre cuando tú te expones al agente causal y la aparición. Por ejemplo, tú vas a una playa y coges sol y el periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre tu exposición a los rayos solares y la aparición de las manifestaciones del eritema, de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de periodo de latencia en rayo X, es eso mismo, cuando aparecen los efectos, muchas veces son efectos tardíos, o sea, cuando te dan radioterapia, por ejemplo, los efectos no aparecen inmediatamente, son efectos tardíos. Eso es, en una enfermedad, tú dices periodo de latencia, es el tiempo de incubación. Por ejemplo, tú te juntas con una persona que tiene una gripe, que tiene cualquier enfermedad contagiosa. Y entonces, periodo de latencia es el periodo de incubación, el tiempo que transcurre entre el contacto o la exposición al agente causal y la aparición de los efectos. Hay enfermedades que tienen un periodo de latencia de 7 días, o le llaman también periodo de incubación. Eso es el concepto. Bueno, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué dice ahí que es importante en ese cuadradito que yo estoy moviendo la flecha ahí? ¿Qué dice ahí? Dosis promedio. ¿Qué dice ahí? La dosis promedio.
Alexa, Ana Carela, cualquiera. ¿Quién me dice lo que está escrito ahí en ese texto? La dosis promedio para la médula ósea en radiografías periapicales es de 1 a 3. Milirad. ¿Qué? Milirad. Ok. Y entonces, ¿qué dice abajo? La otra línea que es importante. En consecuencia, es necesario exponer entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia. ¿Qué te parece eso? Dame un comentario tú a ver si las radiografías periapicales son seguras o no son seguras. ¿Qué te parece a ti? Por ejemplo, ¿qué dice ahí? 2.000 y 5.000 películas. Dame un comentario tú a ver si eso tú crees que una radiografía, por 2 radiografías, o por 3 radiografías, o por 4 radiografías, tú vas a inducir o vas a producir una leucemia. Mira el número, 2.000 y 5.000 películas. Eso mismo te lo dice, porque ¿a quién le van a tomar 2.000 y 5.000 periapicales? Por Exacto. 2, 1 o 3 no va a inducir una leucemia. Exactamente, o sea, eso te hace, eso exactamente, ese es el comentario que yo quería que ustedes vieran, que aunque hay que tener cuidado, pero a una persona difícilmente le van a hacer 2.000 a 5.000 películas radiográficas periapicales. En eso que yo me refiero, que la radiografía periapical tiene un margen de seguridad bastante amplio, a pesar de que hay que cuidarse siempre, hay que cuidarla y evitar el sobreuso, evitar el innecesario. Pero aún así tiene un margen de seguridad muy amplio. Entonces, como dice aquí, las manifestaciones generales que puede producir las radiaciones, leucemia, anemia, esterilidad, aborto y muerte, por supuesto. Miren otra vez, dosis de radiación. ¿Qué dice ahí? De piel. Un total esa línea ahí que dice, un total De 250 radios. Exacto. Sí. En un periodo de 14 días causa una eritema o enrojecimiento de la piel. Para producir estos cambios es necesario exponer 500 películas dentales en un periodo de 14 días. Ustedes me entienden, o sea, todavía eso nos garantiza que las radiografías periapicales es necesario poner 500 películas dentales en un periodo de 14 días. Quiere decir que todavía, aún a pesar de eso, tienen mucha seguridad, pero hay que cuidarse, como siempre, no caer en los extremos que cayeron los primeros dentistas, que agarraban la placa con la mano, que no se quitaban. Es decir, siempre hay que respetar las radiaciones, pero saber que tienen márgenes de seguridad y mucho más todavía las radiografías digitales que tienen mayor poder de penetración y emiten menor cantidad de radiaciones. Bien, entonces esto sí es importante saberlo. Hipersensibilidad de los tejidos fetales. ¿Cuáles son el periodo de más hipersensibilidad en el embarazo, en los tejidos fetales? ¿Qué dice ahí en la primera línea? Los primeros 3 meses del embarazo. Exactamente. Y como dice en la segunda línea, siempre especial cuidado en niños y en embarazadas, pero en el embarazo, el tiempo, el periodo de mayor riesgo siempre lo son los 3 primeros meses del embarazo. Eso es que ustedes lo tengan siempre en la cabeza. Se le pregunta a la persona si está embarazada y en qué periodo se encuentra y saber que el primer trimestre es de mayor. Eso no quiere decir que si es necesario no se puede hacer una placa. Si es una situación de urgencia, de emergencia, se puede hacer la placa tomando las precauciones, utilizando delantal y otro tipo de cosas. Pero también hay que tener mucho cuidado porque si pasa cualquier cosa, es decir, hacerle firmar un consentimiento informado, porque si el niño le nace, aunque sea con un lunar, la mamá le puede echar la culpa a la radiografía. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procedimiento y hacerle firmar un consentimiento informado y todo lo que fuera necesario para uno tener cierta tranquilidad. Bien. Esto es una clasificación que se trae
como dice aquí, la dosis facial es la que recibe la cara o piel más una menor cantidad de rayos secundarios originados en los tejidos subcutáneos. Esos son mediciones que no tienen tantísima relevancia en los momentos actuales. Esta sí es importante. ¿Quién me lee esa? ¿Qué sería dosis gonadal? ¿Qué sería eso, la dosis gonadal? ¿Qué son las gónadas? ¿Qué sería eso, dosis gonadal? ¿Qué son las gónadas? ¿Quién me dice? Están muy calladitos. Ese es un organelo, doctor, del aparato reproductor masculino. De ambos, masculino y Ajá, femenino, de ambos. la parte del sistema reproductor que produce y libera óvulos y ovarios, Y o espermatozoides. espermas de los testículos. Exactamente, o sea que las gónadas son los órganos reproductores, tanto masculino como femenino, no son solamente de las mujeres ni de los hombres, de ambos, o sea, eso se refiere. Entonces, ¿qué dice ahí? La primera línea. Mayor en el niño, distancia de región subdominal, menor. ¿Su qué? ¿Su qué? Subabdominal. Subabdominal, o sea, Subabdominal. abajo del abdomen. ¿Qué es el abdomen? La barriga, para decirlo en términos vulgares. O sea, ¿qué pasa con eso? Los niños son mucho más cortos. Un niño es más chiquito. La distancia del abdomen a la gónada en un niño es más corto, porque los niños apenas miden 1 pie, 2 pies, 3 pies. En un adulto, la distancia subabdominal es mayor. Y la segunda línea, otra, ¿qué dice? Esa, mayor en... Mayor en sexo masculino, porque los testículos están más cerca de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Explícame qué es eso. La diferencia entre los testículos y los ovarios, ¿cuáles están más cerca de la piel? Los testículos. Exactamente, porque están fuera de la cavidad abdominopélvica. Los ovarios están dentro de la cavidad abdominopélvica y sí están más, vamos a decir, están más protegidos. Entonces, Más en contacto están los testículos. exactamente, más expuestos. Entonces hay que tener más cuidado, como dice ahí, mayor en el niño de género masculino, varón, en el sexo masculino, porque los testículos están más cerca de la piel. Y en la tercera línea, que dice, Estas dosis pueden aumentar peligrosamente en caso que los rayos lleguen directamente a las gónadas. entonces eso quiere decir que si se le va a hacer una radiografía a un niño, debe colocársele en la medida de lo posible un delantal para proteger las gónadas. Ese es el concepto que yo quiero que le quede a usted en la cabeza. El uso de delantales plomados en caso que se vaya a tomar radiografía a niños. Mientras más precauciones se toma, mejor andamos. Mayor en sexo masculino porque está más cerca de la piel, en las hembras está en la cavidad abdominopélvica. Eso es un concepto importante. Bien. Miren ahí. ¿Ustedes creen que todas esas fotos están bien orientadas? Miren. No, doctor. Miren. Porque mire, en una el doctor, el radiólogo, él mismo se está tomando su radiografía. Se está exponiendo el mismo. El dedo también está, expuesto en el mismo cono. Lo mismo que estuvimos viendo al principio, donde había un dedo que un radiólogo lo había perdido. ¿Recuerda que usted puso la radiografía? Exactamente. Por esa misma causa, porque de la cantidad de radiaciones. El radiólogo, hay en una que el radiólogo también se quedó adentro de la habitación. ¿Qué te parece esa ahí? Acá. Sí, coménteme esa cualquiera, a ver. Mira, la mujer tiene arete, me parece que es. Sí, tiene aretes. Y aparte de eso, los dos están pegaditos del equipo de rayo X. O sea, un principio importante cuando se toma una radiografía es alejarse lo más posible e irse del lado opuesto a la cabeza del cono. Ese es otro detalle importante. Cuando te van a tomar una radiografía, apunten hacia un lado y váyanse hacia el lado opuesto lo más lejos que sea posible. Y esa otra, esta por ejemplo,
¿verdad? ¿Qué ustedes ven ahí? Profesor, tampoco veo que tiene el chaleco de plomo que le ponen al paciente. Sí, pero vamos a suponer que el chaleco de plomo no se utilice exactamente, eso está bien. Vamos a suponer que el chaleco de plomo, si es para una radiografía así sencilla, así, no es que no sea necesario, pero a veces no es tan necesario, por decirlo así. Y en esta otra, ¿qué ven aquí? Otra vez el dedo, doctor, el dedo del radiólogo está siendo expuesto. Agarrando la placa innecesariamente, ¿verdad? En las dos. Exacto. Entonces, lo importante que a ustedes le quede en la cabeza es, cuando se va a tomar una radiografía, que el paciente sea que sujete la placa, el propio paciente. En caso que el paciente no lo pueda hacer porque tenga un problema neurológico o lo que fuera, porque le resulta incómodo. Entonces, hay unos sujetadores de placa también, hay unos anillos que se colocan también. O en caso de eso, una persona distinta al profesional le sujete la placa en caso que fuera necesario, que haya alguna otra eventualidad o indicar una radiografía panorámica, otro tipo de placa, pero bajo ningún concepto el profesional debe sujetarle la placa, bajo ningún concepto deben sujetar la placa e irse al lado opuesto a donde está la salida de la radiación, a la salida de la cabeza del cono. Esas son cosas que, eso es fundamental, no se le debe olvidar nunca, porque lo hacen un día, lo hacen 2 días, y cuando viene a ver se va acumulando ese efecto de las radiaciones. Así que tengan eso pendiente siempre, siempre, siempre tengan eso pendiente. Esto, dosis profesional, es la que dice que está formada por los rayos secundarios y de escape que llegan al cuerpo del profesional y personal auxiliar. Eso es la dosis profesional. Veremos más adelante, hay unos dispositivos que llaman dosímetros, que habitualmente en un radiólogo, en un consultorio dental, que un odontólogo tome una placa así muy esporádicamente, no es tan necesario, pero si ya tú estás haciendo de la radiología tu comportamiento habitual, si tú eres radiólogo permanentemente, es una buena medida utilizar un dosímetro. Ya actualmente hay radiólogos dentales que solamente hacen radiografía, no hacen más nada, solamente radiografía panorámica, tridimensional, todo, se dedican a eso. Ya esas personas deben, en la medida de lo posible, aparte de las medidas de protección, utilizar también un dosímetro. Esto es una dosis eritema. ¿Qué quiere decir eritema? Dosis eritema, ¿qué es eso? ¿Qué es eritema? Cuando como se enrojece la piel. Exactamente, ahí lo dice muy claro. Dosis eritema es la que provoca el enrojecimiento de la piel y varía, por supuesto. Una persona de raza negra no se va a poner tan rojo como una persona de raza blanca. Es decir, puede variar por factores raciales de otra índole. Es una unidad biológica, es una unidad bastante imprecisa de medición. Es decir, la cito, pero realmente no es una unidad muy confiable porque eso puede variar. Bueno, las unidades tradicionales de medición, la primera unidad que se utilizaba era el Röntgen. En honor a quién. ¿Quién era? ¿Quién fue Röntgen? El padre de la radiología. Exactamente, el descubridor de la radiación de la radiografía artificial. Es una medida utilizada. En principio, el Röntgen, después se modificó y se usaba la unidad de medida de la dosis, que era RAT, dosis de radiación absorbida, y actualmente se utiliza el Gray, el Centigrade. Esas son unidades que se manejan más a nivel de radioterapia, pero debemos saber que esa es la denominación. Primero era Röntgen, después RAD y después Gray y Centigrade, es la que más se utiliza para medir ya los tratamientos de radioterapia. Esto sí es importante. ¿Qué dice ahí en esa línea? Dosimetría. Conjunto de técnicas que permiten efectuar la determinación de una dosis absorbida por un tejido. Exactamente. Explícamelo, tradúcemelo a ver que yo lo pueda entender. ¿Qué es eso? Bueno, sería utilizar una técnica donde el tejido no esté tan expuesto
y tenga una dosis necesaria. Explícamelo otra vez que no lo entendí. Ve a ver, organiza bien el concepto. Organiza lo que no lo entendí bien. Me quedé como medio en el aire. O sea, vamos a decirte, son dispositivos conjuntos explícamelo a ver. Yo, a mi entender, pienso que ese es el conjunto conjunto de técnicas que le da a entender más o menos la cantidad de rayos X o la dosis que puede recibir un tejido. Exactamente. ¿Y cómo funciona eso? O sea, eso funciona como... Como usted dijo antes, doctor, con el dosímetro, que hay personas que ya están capacitadas nada más solo a realizar con su dosímetro, como cuánta radiación recibe el paciente. No, ahí en ese caso no es el paciente, es el operador. ¿Es el operador? Ah, claro, esa es la idea. Porque el paciente se va a tomar una placa de un pronto y no vuelve más, pero quien está expuesto constantemente a la emisión de radiaciones es el técnico que está tomando radiografía. ¿Me entienden? Una pregunta en cuanto a eso, entonces, doctor, ¿por qué es la bata de plomo siempre mejor no se la coloca la persona ahí a hacer la radiografía? Siempre se la colocan al paciente. El paciente se toma una y se va, solamente una, no Pues creo que le haga nada. exactamente. No porque el radiólogo sale de la habitación, sale del cuarto Exactamente. y se protege afuera. Y atrás de una pantalla de plomo, en un vidrio plomado, exactamente. O sea, el paciente, como hemos visto, queda menos de un minuto, si se va a volver a entrar. El paciente, como hemos visto, recibe relativamente pocas radiaciones, pero una persona que está haciendo radiografía todo el día, ese es el que tiene que medirse, el que tiene que saber, inclusive, los dosímetros periódicamente se envían a la casa que hace la radiografía y ellos te determinan en qué momento tú tienes que coger vacaciones. Salió.